Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Orgánicos Anita. Actualmente hay más personas que quieren empezar un proyecto con gallinas de libre pastoreo o conocidas también como gallina feliz, y surgen muchas dudas al respecto, como por ejemplo, ¿con cuántas gallinas se debe iniciar? Si es mejor comprarlas cuando ya casi inician su postura o si es mejor comprar pollitos. ¿Qué clase de gallinas comprar? Y muchas otras dudas que surgen sobre el proceso, sobre todo si no se tiene experiencia en este tema. Por eso quiero en este video compartir algunos puntos que se deben contemplar basados en nuestra propia experiencia. Lo primero que se deben preguntar las personas que quieren iniciar con este proyecto sería: ¿es fácil criar gallinas? Y yo contestaría que esto es una cosa muy relativa, porque cuando estás bien preparado para criar estas aves, se te hace muy fácil, es decir, cuando tienes alguna experiencia previa. Pero también dependerá la forma como las vas a tener. Lo ideal es tenerlas siempre libres, pero algunas personas optan por mantenerlas en jaulas o galpones pequeños, y estos lugares necesitan mucho más cuidados. Deben estar libres de malos olores y moscas, para mantener las aves sanas, a diferencia de las que pueden salir a un patio o un potrero. Si vas a tener gallinas, tienes que tener en cuenta que es una labor que demanda mucho tiempo. No es cuestión de dejarles un montón de comida y un tarro súper grande lleno con agua, y eso estaría bien, mientras me voy varios días de vacaciones. No, ellas necesitan que alguien les eche un ojo diariamente. Con relación a cuántas debo tener iniciando, tengo que decirte que las gallinas pueden llegar a ser fascinantes en su entorno, y en esto me entenderán los que ya las hayan tenido. A muchos nos ha pasado que empezamos con un par de gallinas y al cabo de unos pocos meses ya tenemos 10, 20 o 30 sin darnos cuenta. Estas aves son muy curiosas. Ellas tienen su propio mundo y son entretenidas de observar. A propósito de esto, ¿sabían ustedes que últimamente para la gente adulta, los abuelitos, está tomando fuerza la costumbre de dedicarse a cuidar gallinas para entretenerse? Les ayuda a combatir la soledad y médicamente también reporta beneficios a la hora de retardar la aparición de problemas como el Alzheimer y demencia senil. Interesante, ¿no? Que al cuidar estos animalitos pueda hacer que una vida pasiva y monótona se vuelva dinámica y divertida, mejorando las funciones cerebrales y también logrando hasta beneficios físicos y emocionales. Pero no solo los abuelos, yo considero que cualquier persona que ha tenido gallinas las recuerda y se siente feliz. ¿No lo creen ustedes? Otra cosa que se debe tener en cuenta es que los huevos que ellas ponen no son gratis. Es una inversión constante el mantenerlas. Debemos comprarles el alimento, independiente de si les das concentrado industrial o si le preparas tu propio concentrado, a base de maíz, sorgo, forrajes o sobras de cocina. Aún así, no son gratis. También debemos contemplar las instalaciones que vamos a adaptarles, nuestro propio tiempo. Todo eso debe valorarse y la suma de todo es lo que nos ayuda a determinar el costo final de los huevos. Recuerden que en algunas ciudades el alimento para gallinas está muy costoso. He escuchado decir a algunas personas que no notan la diferencia entre comprar huevos en la tienda y los que se están produciendo en la finca de un familiar o amigo que esté con este proyecto de gallina en libre pastoreo. Y yo tengo algo que decir al respecto. Esta clase de huevos tienen una calidad superior a la de los huevos que compras en la tienda. Esos huevos industriales, empezando por la frescura, eso sin contar la carga nutricional que en ellos encontramos. Así que venir a comparar un huevo campesino, como se le conoce, con uno que se consigue en la tienda, jamás tendrá comparación. Una cosa que sí se debe considerar es que la postura de huevos no es constante. La mayoría de las gallinas en libre pastoreo solo empieza a poner después de los 6 meses de edad, y de ahí en adelante duran más o menos 2 años poniendo. Además, consideremos el tiempo de la cloquez que tienen. Esto también dependerá de las características de la raza, otro factor importante. Teniendo en cuenta que la puesta de huevos también depende de las condiciones climáticas, principalmente en países donde el cambio de estaciones se percibe claramente.
En países tropicales como el mío, afortunadamente, esto no es un factor muy marcado. O cuando las gallinas se engordan, pasa lo mismo. Hay muchas situaciones que hacen que la postura de los huevos no sea constante. Y además, después de los 2 o 3 años, una gallina que pone un huevo cada día, normalmente, ya solo va a empezar a poner uno cada 3 o 4 días. Y así, hasta que algunas terminan a los 4 años poniendo un huevo cada semana, por ejemplo, por efectos de la edad. Otro factor que debemos considerar es que las gallinas, al dejarlas libres, tienen muchos enemigos y por eso debemos estar pendientes de ellas, desde los malos vecinos que se las pueden llegar a robar hasta los animales que las pueden atacar, como las zarigüeyas, águilas, halcones, el zorro, los gavilanes o serpientes, entre muchos más que les pueden hacer daño a ellas, a los huevos o a los pollitos. Otro punto importante que quiero mencionarles es que las gallinas son territoriales, a pesar de ser animales sociales, puesto que viven en grupos. Existe una jerarquía entre ellas. Cuando una ha crecido en un grupo distinto y queremos luego juntarlas con las otras, pueden presentarse problemas serios. Algunas gallinas nunca se pueden incorporar al nuevo grupo, porque en ocasiones las peleas son tan fuertes que pueden incluso llegar a lastimarse seriamente entre ellas. Esto lo podemos ver cuando empiezan a picotearse entre ellas, a no dejarlas comer ni beber agua. Hay formas de integrarlas poco a poco, pero para una persona primeriza, estas peleas pueden llegar a ser frustrantes y ponerla nerviosa, sin saber cómo lidiar con esta situación. Bueno amigos, espero estas experiencias que hoy les comparto a ustedes les sirvan como consejo, si quieren iniciar su proyecto de gallina feliz. Déjenme en los comentarios qué les pareció o si quieren saber algo más. Yo los estaré leyendo. No se olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También seguirme en mis otras redes. Y les dejo un enlace al próximo video. Nos vemos pronto. Chao.